Muy bien, estamos aquí en Yo Candidata, en este caso con María Jesús Maldonado. Bienvenida, María Jesús. Bueno, muchas gracias, Octavio. Bueno, a ver, la idea de este ciclo es ir conociendo a las personas que están como primeros candidatos referentes de un espacio político. Y en este caso, para hablar de vos, inevitablemente hay que hablar del Partido Obrero y del Frente de Izquierda. Toda tu vida política ha transitado por ese camino, ¿no? Sí, exactamente, es el único lugar donde milité. Es el único lugar que considero que es mi lugar de militancia. Yo empecé a militar en el PO justamente cuando tuve un trabajo en blanco. Ajá. Cuando me convertí en trabajadora, ahí empecé a militar. Yo trabajé durante 15 años en Telefónica. Bueno, Telefónica es un gremio, en Capital está bastante más organizado, acá en Mercedes teníamos que luchar contra una burocracia que no nos quería afiliar. Y me acuerdo que el primer paro que hicimos en Telefónica fue a los 2 meses de haber entrado, porque era todo un grupo nuevo que se había abierto en el edificio, que fue el call center. Yo fui la segunda camada que entró en ese call center. Y nuestros sueldos eran casi la mitad de los sueldos que cobraban nuestros compañeros de Capital realizando el mismo trabajo en la misma cantidad de horas. Ajá. Entonces, nada, me acuerdo que cuando nos enteramos de esto, y hacía 2 meses que estábamos, claro, no me importaba nada. Sí. Nada, hicimos un paro, nos plegamos un gran paro nacional por parte de los telefónicos y bueno, y automáticamente cambiaron nuestro salario y pasamos de cobrar 590 pesos a 1090 pesos. Era exactamente El doble. el doble. Ajá. Exactamente. Y esa fue casi la primera participación en una lucha, podríamos decir, gremial, política. Sí, sí, exactamente. Sí. Después, bueno, vinieron otras experiencias. Mismo dentro de Telefónica dimos una lucha muy grande para que nos afiliaran. Primero no nos podían afiliar porque estábamos, como todo en este país, se entra por tercerizadas. Nosotros respondíamos a una tercerizada que era ADECO. Durante 2 años mis compañeros y yo estuvimos dentro de esa tercerizada hasta pasar a ser planta permanente. Una vez que estábamos en planta permanente, ya más afianzados, se había venido un paro muy grande entre 2007 y 2008, yo entré en 2005. Entre 2007 y 2008 se vino un paro muy grande porque querían modificar el convenio colectivo de trabajo. Fue uno de los paros más grandes de Telefónicos a nivel nacional. Y durante ese periodo a nosotras, nosotras porque en general éramos todas mujeres, y sobre todo las que estábamos haciendo el paro sí éramos. Había un solo varón, ahora creo. Nos intimidaban y nos planteaban que al no estar afiliadas no teníamos cobertura frente a un paro, lo cual no es correcto, porque nosotras, si bien no estábamos afiliadas, éramos trabajadoras en relación de dependencia con Telefónica. Pero bueno, ahí también dimos una batallita propia para que nos afiliaran y insistimos. Yo me reuní con el secretario general, con Pagano, de Luján, y en determinado momento rompimos esa traba burocrática y lo vamos a afiliar a todo el call center. Mira vos, ¿eh? Sí, pasaron muchos años de eso. Bien, bien. Bueno, desde aquel entonces, militando también entonces en la estructura del Partido Obrero a nivel local y también relacionándote con figuras del Partido Obrero a nivel nacional, porque bueno, han venido desde Néstor Pitrola, ¿no? Varios referentes. Sí, porque el Partido Obrero, a diferencia de otros partidos que uno ve afuera, ¿no? Lo que puede ser la estructura del peronismo, la estructura del propio radicalismo, donde hay como una estructura verticalista, donde están los dirigentes, los grandes dirigentes y demás. El Partido Obrero tiene otra conformación, el Partido Obrero funciona de otra forma, funciona como un partido revolucionario al modo bolchevique. Cuando uno dice eso, medio que no se entiende. Salvo los que tienen historia, conocen algo de historia. Claro, exactamente, pero uno le habla al público general es para que la gente nos conozca, a los candidatos y a las candidatas. ¿Esto qué significa? Que nosotros nos juntamos una vez por semana, generalmente, en lo que se llama los frentes. Bueno, nosotros, no sé, cuando yo estaba en el terciario, que compartimos un periodo con vos, Octavio, ahí, nos reuníamos, veíamos cuáles eran los problemas, qué iniciativas tomábamos, cuáles eran los reclamos, cómo nos organizábamos, esto hacia adentro del partido. Y después, en reuniones más ampliadas con los estudiantes, logramos conformar el centro de estudiantes ahí. Y esta reunión sistemática hace que uno discuta de política, debata, y en los mejores términos. Hay algo que a mí me está haciendo mucho ruido y todavía no puedo traducirlo como una idea completa, pero escucho muchas personas que hablan todo el tiempo de hacer política. Ajá.
Y a mí la palabra hacer me suena como hacer un pan, hacer un bizcochuelo, hacer una torta. Creo que la política tiene que tener otra forma de expresar lo que realmente implica. Y me parece que los que hemos militado en ciertos espacios lo conseguimos desde otro lugar. Por eso la idea de hacerlo desde lo material por ahí es como un poco chocante, ¿no? Ajá. Relacionar esa palabra con algo tan material. Pero bueno, eso es otra cosa. Bueno, lo que pasa es que si uno habla del Partido Obrero y de la militancia que tiene y ha tenido acá Mercedes, uno puede recordar figuras como el Gordo Tornatore, sí, ¿no? Bueno, se me van algunos, pero Sergio Resquín, ¿no? Digamos, gente que a la vez tiene un recorrido ideológico y en la militancia del Partido Obrero uno encuentra que hay debate, digamos, sí, o que hay inclusive entrecruces de ideas y tienen una cuestión. Si vos vas a hablar con alguien militante del Partido Obrero, tenés que tener argumentos, porque los tienen ustedes también, ¿no? Y ahí van a refutar. Sí, porque me parece que eso es lo más rico del debate político, ¿no? La idea de poder ver, cuando uno hace un análisis de una situación, generalmente coincide con todos los actores que analizan esa situación. El problema a veces es la salida frente a esa situación. Todos acá vemos que en Argentina hay pobreza. Efectivamente, hay casi un 50% de pobreza en Argentina, un 60% de niños pobres. ¿Cuáles son las alternativas a eso? Vos tenés, por un lado, lo más extremo, ¿no? Los liberales, Milei Esper, Milei en capital, Esper en provincia, que plantean volcar el Estado. Hay que dejarle todo, o sea, que el mercado reemplace al Estado como articulador social. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como el que genera las condiciones para que se den las relaciones entre los trabajadores y los empresarios, entre las personas y, no sé, las instituciones, las escuelas, los consejos deliberantes. Bueno, lo que ellos proponen es reemplazar ese rol del Estado por el mercado, que el mercado se encargue de regular todo. Esa es la solución. Esa solución se hizo esa solución generó la crisis de 1930, ¿no? Esa famosa crisis. ¿Cuál es nuestra solución frente a la misma caracterización política? Sí, hay 50% de pobreza en Argentina y 60% de niños pobres. Bueno, lo que hay que hacer es priorizar justamente no achicando el Estado, sino viendo hacia dónde se destina el presupuesto de ese Estado. ¿Se destina a salud? ¿Se destina a los comedores? ¿Se destina a educación? ¿O se destina a pagar la deuda? Se destina a pagar la deuda. Y no es algo que nosotros boquemos, como decís, sin argumentos, sino que fue Cristina la que lo dijo cuando lanzó la campaña del Frente de Todos. Los 7.500 millones de dólares que vienen como derechos especiales de giro, que esa plata, derechos especiales de giro, es un dinero que el FMI le va a dar a distintos países por las crisis que generó la pandemia. Hambre, desocupación, crisis sanitaria, ¿no? ¿Qué va a hacer Argentina? Lo dijo Cristina, bueno, va a agarrar esos 7.500 millones y con eso va a pagar la deuda del FMI. ¿Por qué nos convenía invertir esa plata acá? Porque esa tasa de interés que tenía era una tasa muy baja, era casi del 0%. ¿Y cuál fue la prioridad del Frente de Todos? Y en la campaña, decir, bueno, con esto vamos a pagar la deuda del FMI. Esa es la orientación que tiene el Frente de Todos, que tiene los liberales, que también tiene Juntos por el Cambio. Entonces, cuando vos decís, bueno, cuando hay un compañero, para volver al tema, ¿no? Cuando decís, hay un compañero del Partido Obrero, tenés que sentarte a debatir con argumentos, porque uno se sienta, lee el diario o escucha la tele y está atento a lo que dicen, porque todo el tiempo te están diciendo los políticos de estos sectores qué es lo que van a hacer. Y está en nosotros como militantes revolucionarios, como militantes del Partido Obrero dentro del Frente de Izquierda Unidad, advertirle a la gente que se lo están diciendo en la cara, que los oigan, que no se queden con el eslogan vacío. Porque esta es una campaña de mucho eslogan. No sé si, bueno, creo que muchas personas los venimos caracterizando así, ya no es la primera, ¿no? Pero cuando vos pasás por el centro y te dan el folletito de los distintos partidos, yo siempre los agarro para ver. No hay propuestas. O sea, hay una descripción de los candidatos en algunos casos, en otros la cara de los candidatos y un eslogan. Fuerza, vamos, todos juntos, vamos a salir de esta. Claro. Es más casi como una cosa medio de autoayuda que una propuesta política. Nuestras consignas son no pagar al FMI, o sea, más directo que eso no hay. Y me parece que ese es el punto central, ¿no? De que cuando
uno se forma en un partido revolucionario y lo que tienen claro es el valor de la militancia, del tiempo y de las palabras y de los compromisos que uno asume. Bien. O sea, el Partido Obrero hoy en día, en la campaña que están llevando adelante y a nivel local, no tienen un eslogan como los otros espacios, digo, un eslogan marketinero, pongámosle, como los otros espacios que vos estás marcando. No, nosotros por ahí es un error, deberíamos tenerlo. Lo que tenemos son una serie de propuestas, que eso nos parece importante. Para traer al Consejo, pero además son propuestas que no solamente la tenemos para traer al Consejo, nosotros militamos durante todo el año, durante toda nuestra vida, te diría. El ejemplo que pusiste vos de Tornator es el ejemplo más claro de un militante revolucionario y es como también un ejemplo para uno en lo personal, ¿no? De Fernando y de muchos compañeros, no sé, pienso en Néstor Pitrola, que digo, lo pienso porque también va como candidato ahora en Provincia de Buenos Aires, que empezó a militar en el Cordobazo cuando tenía 17 años y sigue militando ahora, o sea, del 69, 68, 69, claro. Ya se me cruzó la fecha, hasta ahora, hasta el 2021. Entonces digo, sí, es toda una vida. Nora Viallo también empezó a militar a los 17 años. O sea que y yendo a tu figura, a tu persona, entre política y vida, digamos, hay como un entrecruzamiento que es imposible de separar, ¿no? O vos separás, o es parte de tu vida la política ya incorporada. Sí, en realidad tiene que ver, me parece, con la personalidad de uno. Yo milito en lo que creo. Yo en lo que creo le voy a poner el cuerpo. En ese sentido, bueno, este programa es como para conocer a los candidatos y demás. Y tiene que ver un poco con un rasgo de mi personalidad, que yo soy una persona muy apasionada de lo que haga. Y bueno, y en este caso de la militancia política, obviamente. Para mí tiene que ver porque constituye una forma de ver el mundo, constituye los valores con los que uno asume la vida, forma a sus hijos, que tienen que ver esto con la solidaridad, pero además también con el hecho de poder darte cuenta que siempre hay una relación de oprimido y opresor. Y vos tenés que saber de qué lado te tenés que parar. Y también tenés que indicar de qué lado se paran los demás, para que la gente no sea incauta, que no le vendan gato por liebre de lo que está pasando hoy en la realidad argentina. En esto que mencionás de ponerle el cuerpo y la pasión, digo, el cuerpo lo agrego yo, también, y fuera de la política, ha sido una férrea militante por lo que es la ESI, por lo que es también el tema de los derechos de la mujer y la ley no quiero decir la palabra porque no es ley de aborto, sino de la legalización de la interrupción por embarazo, ¿no? O sea, que has aferrado también esta bandera en las cuales vos crees. Sí, y digo, no está fuera de la política, capaz está fuera del ámbito político partidario, y no, porque volvemos al entrecruzamiento. Yo cuando empecé a militar, lo primero que veía en los programas del Partido Obrero, en ese momento no estaba el Frente de Izquierda, se conforma con posterioridad, era que el Partido Obrero, dentro de su programa, tenía el aborto legal. Y en una primera vez dije, wow, ¿qué? Al principio me chocó porque dije, estamos poniendo esto públicamente, algo que nosotras obviamente militábamos, pero digo, ¿cómo le caerá al resto de la gente? A mí me pareció como fuerte, pero necesario también. Y dije, bueno, sí, esto es lo que tiene que ser. Digo esto, que no solamente tiene que ver desde el espacio político en forma aislada después de los movimientos políticos que surgen, en este caso el movimiento de mujeres, que reclamaba justamente por el aborto legal desde hace muchísimos años en Argentina. Obviamente que el periodo de 2018 fue el periodo de mayor auge, a partir de ahí en adelante, y la lucha por el aborto legal también generó otras luchas sucedáneas porque se profundizó el debate ahí. Y ahí apareció la necesidad de la separación de la Iglesia del Estado. La consigna de aborto legal es incompleta. La consigna completa es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, al aborto legal para no morir. Con esa consigna completa es que nosotros siempre militamos y en esto se involucra la educación sexual integral, que nosotros fuimos muy críticos de esa ley, no solo por la aplicación, sino porque la misma ley es sumamente engañosa. Tiene un artículo 5, que nosotros ya lo hemos explicado hasta el cansancio, pero está bueno recordarlo. El artículo 5 lo que plantea es que la educación sexual integral se puede dar conforme a ideario institucional. Esas dos palabras, ideario institucional, implica que la institución, en caso de que sea una institución de carácter confesional, por ejemplo una iglesia católica o evangélica,
un colegio vinculado a una iglesia católica o evangélica, o cualquier iglesia, lo que va a hacer es, darlo según su ideario institucional. Se lo habilita la ley, no está por fuera de la ley. Entonces va a formar en los valores propios de esa institución y no dentro de lo que implica una educación que contemple la diversidad, que contemple las condiciones de género. Digo, la figura, para ser más claros, la Iglesia Católica lo que va a representar es a la mujer, y la mujer tiene como figura y como ejemplo a seguir a la Virgen María. Madre de familia, devota de su esposo y de su hijo. Entonces ese es el ideario institucional que va a perseguir en cuanto al rol de la mujer. No va a tener una perspectiva de género como la nuestra, donde decimos que la mujer está oprimida por un sistema capitalista, que está en desventaja aún con respecto al hombre trabajador, tras que el hombre está en desventaja porque es oprimido por el patrón de la fábrica o por los capitalistas más grandes. Entonces, es muy distinta la orientación. Uno encuentra, y te escucho muy atentamente, que, digamos, hay como una solidez dentro de los planteos del espacio político, y no solamente del Partido Obrero, sino de la izquierda en general, ¿no? Me parece que, ideológicamente hablando, tenés posiciones muy marcadas, antagónicas obviamente, dentro de la izquierda y dentro de la derecha, porque hay gente de derecha que por ahí tiene una mentalidad y una filosofía de vida que hasta lo escuchás y tienen sus argumentos, ¿no? Y ahí va el debate. Pero digo, ¿cómo ves? Porque en la historia política argentina hay algo que Feynman habla como el hecho maldito de la política, que es la aparición del peronismo. Y medio como que el peronismo les quitó el espacio o el terreno para que la izquierda pueda crecer y pueda llegar al poder. Fue un proceso, el peronismo es un movimiento que obviamente tabica y sigue siendo un problema para los trabajadores en general, porque dentro del peronismo está enrolada la burocracia sindical, que es la que cierra salarios a la baja, paritarias a la baja, muchas gracias. Dentro del peronismo está la propia iglesia. Cuando estaba pasando todo esto que hablamos de 2018 y la CGT no movía ni un dedo, no sé si se acuerda, el público, la CGT no movía ni un dedo, el primer paro fue el 8 de marzo, lo hicimos las mujeres. En Luján se convocó desde la CGT a una misa por el trabajo. La que habló en esa homilía fue Vanessa Siley, todo bien, que es secretaria general de un gremio judicial. Exactamente. Ahí ves, cómo está conformado el peronismo. Por sectores de la iglesia, por sectores de la derecha. Sí es un impedimento para todos los trabajadores, más que para la propia izquierda. Porque hay una cosa que vos decías recién. La gente de derecha también tiene su argumento y los puede sostener bien. Pero por supuesto que los puede sostener bien, porque son los argumentos que defienden a su clase. La derecha va a defender a su clase, que no es la clase trabajadora. La clase trabajadora es la nuestra. La de la derecha justamente es la clase que no trabaja. Es la clase que tiene los medios de producción, que tiene la fábrica, pero no trabaja. No genera el valor de todos los productos que existen en la humanidad. Esos somos nosotros, los trabajadores. Entonces la derecha tiene sus argumentos para sostenerse a sí misma. Eso convive adentro del peronismo y no solamente convive, sino que también dirige la orientación política del partido. Pero al mismo tiempo lo que pasa en el peronismo es un discurso hacia los trabajadores, lo que se llama el discurso hacia la tribuna y demás, que le dicen que la orientación es distinta. Pero en la práctica real, cuando vos ves al detalle de qué es lo que están aplicando grandes mejoras. Realmente lo que digo a nivel nacional, ¿no? El ajuste que hizo Macri, después vino Fernández y lo continuó. Y fue antes de la pandemia. Porque la pandemia se declara 20 de marzo. 20 de marzo, un día después del cumpleaños de mi hijo. Dato innecesario para los televidentes. Se declara el 20 de marzo, pero en el mes de diciembre se votó la movilidad jubilatoria. Con la movilidad de Macri, que se ajustaba por inflación, a los jubilados en este periodo los beneficiaba. Y la modificaron, y eso fue antes de la pandemia. O sea que el ajuste, para muestra basta un botón, dicen, el ajuste empezó antes de la pandemia. Y empezaron ajustando a los jubilados en diciembre de 2019, cuando todavía no se hablaba de pandemia en Argentina, ni en el mundo, ¿no?
Hablando de banderas, también creo yo, y te pregunto, porque la justicia social es un valor que lo abraza el peronismo, hablando de un espacio político. ¿Y no fue un poco también esto, hablando de significantes vacíos, o que esa palabra la tenga el peronismo y, por ejemplo, la izquierda no la puede usar? No sé si la usa, quizás la usa. No, nosotros no usamos la palabra justicia social, de hecho es una palabra muy vinculada al peronismo. Puede ser, sí, obviamente. También hay una apropiación constante del discurso. Ahora, por ejemplo, está muy en boga, me voy de nuevo, ahora después vuelvo. Está muy en boga el tema del uso y el abuso de la palabra vecinos. Los vecinos, los vecinos, nosotros con los vecinos, porque los vecinos de acá, los vecinos de allá. Yo también soy una vecina. Y no le digo a la gente todo el tiempo, hola vecino, vecino. Bueno. También la palabra que uno usa es el lugar donde se posiciona. Cuando nosotros decimos, bueno, le hablamos a los trabajadores, a las mujeres y a la juventud en Mercedes. También le hablamos a los jubilados. También todos ellos conforman la vecindad de nuestra ciudad y la población de nuestra ciudad. Porque nuestro programa está orientado hacia ellos. ¿A quiénes no le hablamos? Bueno, no le hablamos a los ojeros, a los que explotan los campos, no le hablamos a los que especulan en la bolsa, no le hablamos a los sectores que obviamente lo que hacen es oprimir a los sectores trabajadores para sacar mayor ganancia. Para ellos no tenemos un programa. La justicia social es parte de este compendio como este mundo de palabras que se asocian a ciertos movimientos. Pero la justicia social no queda plasmada en lo concreto. ¿Cuál es lo concreto de la justicia social? ¿En qué aspecto se hace presente? ¿En qué aspecto se vuelve algo real? Nosotros hablamos de la eliminación del capital. Y entendido así suena fuerte. Creo que me parece que las palabras de la izquierda, ahora que lo pienso, no están para nada edulcoradas. Claro, no son marketineras, no. Podríamos decir, por un lado. Porque también digo, y hablando del tema del trabajador y por ahí te estoy metiendo en un terreno, digamos, como representante de la izquierda en esta entrevista, que por ahí es más para conocerte como candidata. Pero, digo, ¿cómo lo ubican a los emprendedores? Porque es una figura nueva donde no es, podríamos decir, ni chicha ni limonada, ¿no? Bueno, es lo que sí, en un momento lo que se llamaba también el pequeño comerciante, que se englobaba dentro de lo que era la pequeña burguesía, todo pequeño, ¿no? Pequeña burguesía. Pero el emprendedor es un pobre tipo autoexplotado. De hecho, yo intenté emprender. En un momento, nada, y requiere, es un trabajo muy grande, porque lo que requiere es, cuando uno trabaja en relación de dependencia, va a cumplir un horario, cumple una función, cumple determinados objetivos, me voy a mi casa. A veces me quedo pensando, depende del trabajo, porque hay muchos trabajos que requieren posteriormente, no sé, docentes, por ejemplo, ¿no? Que requiere todo un trabajo intelectual posterior por fuera del aula. Pero hay otros trabajos que no. Bueno. Ahora el emprendedor tiene que poner su propia materia prima. O sea, es dueño de su medio de producción porque él los adquiere. Pero además se autoexplota. No tiene horarios. O sea, no es que empieza... Si él no se pone el límite o ella no se pone en el límite, podrían estar trabajando todo el tiempo, con lo cual no puede sacar un porcentaje de cuánto va a cobrar su producto. ¿Cómo valora su propio producto? No solamente porque tiene que sumar el insumo que gasta, sino porque además tiene que sumarle las horas de trabajo que no puede determinar. O sea, es un laburo de mucho desgaste, que no está bien remunerado porque no lo puede colocar como una mercancía. Lo que está haciendo es una artesanía, en muchos casos. Me parece que lo que hacen los emprendedores no hacen una producción en masa, justamente hacen un trabajo artesanal. Y no lo podrían colocar o vender al precio que ese trabajo artesanal requiere, porque en el mercado tienen que competir con grandes producciones en masa. Me parece que es bastante complicada la situación del emprendedor en este contexto. Obviamente que vamos a expropiar a un emprendedor. Claro, no. No tiene sentido, o sea, no tiene sentido. Son las personas que queremos beneficiar. O sea, nosotros lo que queremos es, por ejemplo, la nacionalización de la energía. De eso hablamos, ¿no? Un poco para sacar mitos sobre la izquierda, sobre el socialismo, que te van a sacar la heladera si tenés 2 heladeras, que te van a sacar la vaca, el caballo, lo que sea. No, queremos la nacionalización de la energía, que tanto la telefonía vuelva a ser nacional como era en su momento, que
han renovado históricamente los contratos de privatización de Caballo, lo mismo con la energía eléctrica, el gas. Bueno, todo eso tiene que estar bajo control, bajo la órbita del Estado, pero además, ahí no, si uno dice, bueno, tiene que estar todo bajo la órbita del Estado, ¿en qué te diferencias de ciertos sectores o de un periodo del peronismo? No es cierto, sino un periodo del peronismo, que sería el de estatización, ¿no? Bueno, la diferencia nuestra es que nosotros decimos que eso tiene que estar bajo control de los trabajadores, que tiene que haber una supervisión de los trabajadores con respecto a eso, que no puede estar bajo la órbita o bajo el control de la burocracia estatal que después pueda hacer sus negociados. Queremos por eso la apertura también de todos los libros. ¿Por qué pagamos tanto de luz? ¿Por qué hubo aumentos de luz? Si hay subsidios de luz. Bueno, necesitamos que se abran los libros de la empresa, de Camesa, que es la distribuidora, porque después vieron que hay como distintas etapas. Pero que se abran los libros de todas las empresas, no solamente de Nore, de Sur. Hay que ver qué pasa con Camesa. Entonces necesitamos que esos libros se abran, ver cuánto realmente sale un kilobyte, qué es lo que está poniendo el Estado y por qué a nosotros nos están cobrando lo que nos están cobrando como usuarios. Vamos a bajar al terreno mercedino y ¿cuáles son las propuestas que ustedes a nivel local están planteando en esta campaña? Mira, tenemos varios ejes. Principalmente, creo, bueno, mujer era el que vos nombrabas, pero hay uno que por ahí no se está teniendo mucho en cuenta y me parece súper importante, que es el tema de ambiente. Digo, no se está teniendo en cuenta, no lo he visto mucho en las propuestas de campaña de los otros partidos, exactamente. Y me parece que el tema ambiental es un tema fundamental para la humanidad, ¿no? Y para Mercedes también. Digo, acá en Mercedes tuvimos una situación muy importante y muy grave, y quiero detenerme acá porque la gravedad que implicó la explosión de Sigma no está teniendo la magnitud ni la repercusión que debería tener en la población. Lo que ha habido fue un ecocidio. Acá Mercedes explotó y al derramarse el paraquat, que es el que conformaba, el líquido que conforma esto, que después se usa para el glifosato, se absorbió al suelo, quedó dando vueltas en el aire. O sea, hay una contaminación que hoy por hoy está presente en toda esa zona y que parece que acá no pasó nada. La OPDS, que es la organización encargada de verificar qué es lo que pasó con eso, brilla por su ausencia. Acá se instaló una fábrica de semejante gravedad y no tenía control municipal. Los bomberos que fueron ahí, que uno terminó con la pierna quemada, bueno, hubo un operario muerto, ¿no? Pero uno de los bomberos nos comentaba que ellos habían ido hacía poco a hacer una verificación y ahí se enteraron qué era lo que había en esa fábrica, si no los bomberos iban sin ninguna preparación. Se enteraron, pero porque ellos mismos fueron a inspeccionar o a hacer algo y ahí se enteraron la producción. No estaba blanqueado qué era lo que se hacía ahí, no estaban las normas de seguridad y eso pasó en nuestra ciudad y eso contamina todo. Digo, ambiente es una cuestión fundamental porque lo que se está dando ahora, que no lo voy a explicar porque es muy largo, pero hay un cambio climático, se resume así. Hay un cambio climático y va a haber zonas donde va a haber mucha sequía y zonas donde va a haber muchas inundaciones. La zona donde nosotros vivimos, Argentina, va a ser una zona de mucha sequía. Y no está preparada el país para una emergencia de esta magnitud. ¿Qué va a pasar con el agua, con los desperdicios de agua que son constantes? Y con esto vuelvo un poco a lo local. Si nos estamos preparando para un cambio climático que implica que va a subir 1,5 la temperatura del planeta y va a haber estas zonas de sequía, no puede ser que la red de agua potable de Mercedes esté perdiendo por todos lados. Digo, vamos desde de lo global a lo local. Claro, exactamente. Digo, ¿qué va a pasar acá? Se está desperdiciando agua por todos lados. En la esquina de mi casa yo estoy llamando constantemente porque hay un cañito roto, una llave de paso rota. Entonces, hay un montón de situaciones que se dan que desde lo mínimo, desde cada localidad, se puede mejorar porque el contexto va a ser un contexto de mucha gravedad porque ya tenemos falta de agua todos los veranos. La mayoría de los vecinos en ciertos barrios lo que hacen es tener 2 tanques de agua para que uno llene y suba al otro tanque. Bueno, todo lo que sabemos que los vecinos tenemos que hacer. Vuelvo con la palabra vecinos. Tenemos que hacer. Pero bueno, el tema ambiental es fundamental en ese sentido porque nos afecta a todos, ¿no? Acá no se salva a nadie.
Y está lo de Sigma, está el tema del desperdicio de agua, está el tema de la planta depuradora, cuyo funcionamiento se está dudando, a ver si está funcionando o no correctamente. El tema de los residuos también acá en Mercedes. Nosotros lo que proponemos es que haya una compostera municipal, si bien hay compostadores a nivel individual, cada familia lo está haciendo y demás, creemos que eso se puede magnificar y hacer en forma municipal. Lo mismo que con el tema de los terraplenes y la ley de humedales que nosotros apoyamos y que estamos reclamando que efectivamente se trate a nivel nacional. Hubo hace un par de días, una movilización. Lo de Sigma te decía, también lo que vemos es el impacto, que por ahí esto nos parece interesante abordarlo desde varios puntos de vista. Primero, el impacto que se denomina en algunos lugares zonas de bajo impacto de carbono, que tiene que ver con la combustión de los autos. Y lo que vemos es que, por ejemplo, el centro de Mercedes podría ser una zona de bajo impacto, peatonalizando el centro, con lo cual no solamente reduce las emisiones de carbono, sino que también beneficia a los comercios, porque habría un recorrido de personas caminando, beneficia la cuestión del tráfico, evita el tema de los accidentes, de los toques de auto. Bueno, vemos que desde ese aspecto se pueden tomar varios que tienen que ver con el funcionamiento casi urbano, ¿no? De tránsito también. En ese sentido. Después hay que ver qué pasa con el arroyo Balta. Se caza, se hace fuego en el Balta, se deja residuos, o sea, no se está dando un tratamiento correcto ni una supervisión en ese aspecto. Nosotros queremos intervenir ahí también. La fábrica DuPont es otro punto que tiene que ver con ambiente. Acá todo el mundo parece que se olvida, pero hace unos años de hecho hay una causa abierta con respecto al tema de contaminación de DuPont sobre los suelos. Ahora se compró ese predio. ¿Hay análisis de suelo sobre ese predio? No hay análisis de suelo. Cuando se hizo. Pero tengo entendido que Luján, hubo uno de los condicionamientos dentro del recinto para, entre la oposición a aprobarlo, se pidieron es que se hagan los análisis. análisis. Bueno, Luján los había hecho en su momento en la universidad. Había dado, que eso fue el motivo por el cual docentes y estudiantes se movilizaron por el tema de ceder ese predio a Luján. Porque esa zona está sumamente contaminada, no solamente el predio exterior, que eso se podría hacer. ¿Cómo se limpia eso solo? Bueno, a través de una reserva y una reforestación con árboles nativos, es la única forma, como para bajar el nivel de contaminación. Pero también adentro, el predio interior tenía amianto. ¿Qué va a pasar con la cuestión del amianto? Nosotros proponemos que nada de eso puede estar en funcionamiento en estas condiciones y lo que hay que hacer es una plantación y un reservorio forestal para que empiece de a poco a limpiar toda la contaminación que tiene. O sea, tenemos, bueno, lo del río Luján, los canales a cielo abierto, la prohibición de agrotóxicos. O sea, no se tiene que usar más el agrotóxico en Mercedes. Esas son todas nuestras propuestas que tienen que ver también con una propuesta en coincidencia a nivel nacional. Por ejemplo, también lo que queremos es que en Mercedes se prohíba la posibilidad de instalar las mega fábricas porcinas, que es algo que se va a estar discutiendo ahora en septiembre, que se logró frenar por la movilización popular que se hizo a lo largo de toda Argentina en plena pandemia el año pasado, pero se logró frenar lo de las megafábricas porcinas. Son un riesgo sanitario, lo tenemos muy en claro. China tuvo que matar 46 millones de, se le llama madres, ¿no?, de cerdas por brotes de gripe porcina. Estamos en un periodo de pandemia generado también por un contacto humano-animal y vamos a generar fuentes donde se nos pueda dar gripe porcina que no vamos a poder sostener con la crisis social que tiene este país porque le tiene que pagar al FMI y está todo fundido. O sea, necesitamos que no se instalen las granjas porcinas en el partido de Mercedes. Esos serían puntos donde, por ejemplo, la representatividad del Frente de Izquierda con una banca en el recinto estarían planteando, o sea, qué lugar o qué aporta el Frente de Izquierda, en este caso tu presencia, si ganaras las elecciones y podías ingresar acá al recinto. Bueno, primero plantea no solamente el tema de los proyectos que tenemos, obviamente, porque también los podemos presentar por fuera como lo hemos hecho históricamente, ¿no?
Nada de esto nos ha impedido, no estar en una banca no nos ha impedido presentar proyectos a lo largo de mucho tiempo o ser partícipes de movilizaciones e impulsores de movilizaciones por distintos derechos que eran necesarios en nuestra ciudad. Recuerdo el Instituto número 7, que fue una movilización muy importante. Pudimos hacer uso de la palabra en el recinto, logramos la donación del terreno, luego la renovación de la donación del terreno, que sigue sin construirse. Ahora parece que es también una de las propuestas de campaña del Frente de Todos. La primera vez el terreno se donó en 2009, estamos en 2021. Pasaron un montón de gobiernos, tanto provinciales como locales, del mismo color político. Ahora se acuerdan, buenísimo. Nosotros nunca nos olvidamos, siempre seguimos. Pero quiero decir, el estar en una banca también implica poder hacer una presión cara a cara con los otros sectores. Porque lo que vemos es esto. Hay un acuerdo generalizado sobre muchos contextos, sobre muchos conceptos y cosas a tratar. Todos los candidatos que vengo escuchando plantean lo mismo. Hay un discurso que, por un lado, parece muy positivo, que tiene que ver, bueno, nosotros no vamos a generar trabas cuando las cosas sean buenas para nuestra ciudad. Perfecto. Pero también, cuando empiezan a hablar un poquito más y se les suelta la lengua, terminan diciendo que en realidad no se van a oponer a nada. O sea, no van a hacer una oposición real a nada. No sé por qué lo hacen. Si hay una línea general, si es algo particular de Mercedes, pero lo que están planteando es eso, el resto de los candidatos. Y bueno, en el mejor de los casos. En algunos otros casos están planteando que ni siquiera pueden presentar un proyecto, pues después no se va a cumplir en el Ejecutivo y va a ser al PP presentarlo. Entonces uno dice, ¿y para qué te presentas como concejal? No, digo, es muy variopinta la situación de los candidatos en Mercedes y las candidatas. Pero lo que representa una banca de izquierda en cualquier instancia de consejo deliberante o dentro de la Cámara de Diputados es la veracidad de que hay un elemento, una persona, una compañera, un compañero que va a defender los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los jubilados. Creo que esa es el mayor valor que tiene votar a la izquierda, hoy por hoy, que es la opción a la salud, o sea, es la opción, no quisiera decir la palabra correcta, ¿no? Porque es muy fuerte, pero es la opción que más le conviene al vecino y a la vecina, por así decirlo, ¿no? Más conveniente. Sí, la opción estratégica te diría. Bueno, para ir cerrando un poquito el tema, te quería preguntar un par de cosas, porque bueno, vos sos la figura principal, en este caso la que encabeza la lista del Frente de Izquierda, te acompaña Pablo De Marco, digamos, y hay otros referentes históricos también del partido, ¿no?, acá en Mercedes. ¿Y qué opinión te merece esto de que, volviendo al tema de la mujer, sea una mayoría femenina la que está encabezando las listas en el ámbito local? Y yo creo que es acomodaticio al periodo. No se puede ir mucho en contra de algo que se impuso. El movimiento de mujeres vino a imponerse en Argentina. Lo que hay que estar atentos y atentas, sobre todo a las compañeras, le digo, es ver qué es lo que llevan, porque sea mujer no quiere decir que la reivindicación que va a tener es la reivindicación que le conviene a las mujeres. Está Patricia Bullrich también es una mujer y es una férrea defensora de la ley Chocobar. Creo que tiene que ver con esto, con el momento histórico en donde los distintos sectores van a llevar a las mujeres porque es conveniente, porque queda bien, porque está bien visto. A mí mis compañeros me votaron. Yo no voy porque sea acomodaticio a la situación. Bueno, entre las cosas que hoy me preguntabas al principio, funcionamos así. Nosotros tenemos una reunión donde todos los compañeros se proponen, votan a otro, discutimos por qué sí, por qué no a alguien. Casi nunca hay por qué no. Pero, y hay como una coincidencia, no es que hay una interna de decir, bueno, no sé, entre María y Susana, o entre María y Pablo. No. Entonces, bueno, nuestro funcionamiento es distinto, pero creo que tiene que ver con esto, ¿no? Más con una situación así donde hay una imposición del movimiento de mujeres y también hay otros sectores que se hacen de eso, con la idea de género, para poder posicionarse y quedar bien con lo que en el momento está pasando. Pero eso es una advertencia general, que no siempre las ideas o los proyectos
sí, las ideas de los proyectos que lleva adelante ese partido van a estar en consonancia con los derechos de las mujeres. Bien, bueno. Y antes de darte la última, vamos a agradecer el acompañamiento de Ezequiel Montuori, que en su momento nos ha venido acompañando con el catering. Definime y contame quién es María Jesús Maldonado. Soy yo. No sé, me parece que es muy complejo, ¿no? Una pregunta muy compleja. Creo que, bueno, sí podría definirme como una persona apasionada de lo que hago, pero también como una persona que constantemente se repiensa a sí misma. Sí, constantemente estoy repensándome desde distintos lugares. Para la generalidad y para poder dar una respuesta más concreta y no tan divagante ni psicológica a esta psicoanalítica, a esta pregunta. Bueno, yo soy madre, primero. Sí, soy mujer, soy madre y argentina. Está bien. Soy mamá, tengo un hijo de 20 años que se llama Ulises, que está estudiando ahora. Lleva una carrera universitaria, ya está grande. Soy militante del PO, obviamente, soy fotógrafa. Ahora volví a estudiar algo que me apasiona, que es la docencia, en realidad más que la docencia, la lengua y la literatura, la lingüística y todas las variantes del lenguaje me parecen apasionantes. El estudio del lenguaje es algo que siempre me ha apasionado desde muy chica, la literatura lo mismo, así que he retomado nuevamente el profesorado con otra edad, con un poco las cosas más acomodadas. Así que me ha permitido como dedicarme más tiempo a eso en forma más enfocada. ¿Qué más? Soy una ex trabajadora telefónica, soy una persona que lee bastante, soy bastante lectora. Me gusta la música, no sé qué más decirte. Está bien. Gracias por haber venido al programa. Así que bueno, gracias, bienvenida. Gracias a vos.